Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Enrique Aguirre Aguilar y estamos aquí en la Iglesia Nacional Presbiteriana Betel de Jalapa, Veracruz. Un gusto saludarles, un gusto tener la oportunidad también de poder expresar ideas, pensamientos que como iglesia necesitamos, ¿verdad? Necesitamos saber aprender. Creo que este es un ejercicio muy bueno, muy apropiado y muy útil para darnos a conocer, darnos a entender, para conocer, para las diferentes ideas que como cristianos tenemos. Hay una diversidad de pensamientos en la iglesia, pero dicen que la diversidad pensamos de diferentes maneras, pero en la unidad de la iglesia es un solo objetivo: honrar, por ejemplo, honrar y glorificar a Dios. Y ahí como iglesia estamos en ese mismo tenor. Como iglesia también pues nos une la escritura, la palabra de Dios. Habemos diferentes confesiones dentro de la iglesia cristiana, o conocida también como evangélica, iglesia cristiana, evangélica. Algunos le llaman iglesia protestante. Y en esa iglesia protestante o evangélica o cristiana entramos todos, todas las denominaciones, todas las denominaciones. Entonces, como iglesia evangélica en México, no importando la denominación, creo que tenemos ese mismo sentir, ese mismo deseo. Uno, de dar a conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo por medio del Evangelio. Otro es la salvación es únicamente por fe. La fe. Y que la salvación es por gracia, es un don gratuito de Dios. En ese sentido, como iglesia evangélica, ¿sí?, o cristiana en México, estamos todos en esa misma línea, en ese mismo tenor. Ahora, como iglesia, voy a usar el término cristiano o evangélico como sinónimos, ya que aquí en México pues nos conocen como los evangelistas o la iglesia cristiana o los protestantes, ¿no? Pero me voy a quedar con las dos primeras, como iglesia cristiana o evangélica. Entonces, cuando hable de uno o de otro, estoy hablando de la misma iglesia. Aquí no estamos hablando específicamente de una denominación. Como iglesia cristiana en México, creo que tenemos un gran reto. Para empezar, es un gran reto que por cuestiones de denominación, de confesión, la iglesia evangélica se ha fraccionado. Entonces hemos fraccionado. Yo soy presbiteriano, yo soy bautista, yo soy metodista. Nos hemos fraccionado, cosa que no ha ayudado mucho, porque eso al fraccionarse la iglesia, entonces se hace grupos, y bueno, ya un cuerpo dividido pues ya no puede prevalecer, no puede hacer mucho. Entonces el reto que tenemos como iglesia evangélica en México es muy grande. Creo que la misma escritura lo enseña en palabras del Señor Jesucristo. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Es un reto muy grande. Somos los que le damos sabor, tenemos que darle viveza a las estructuras sociales que hay en nuestro país, desde la política, la economía, la cultura, lo eclesiástico, lo económico. Entonces la iglesia cristiana tiene un gran reto, y yo creo que ese reto es ser la sal y la luz del mundo. Sin embargo, se ha dado algo muy importante.
y que algunos sectores cristianos sí lo han vislumbrado, que por lo mismo de esa forma de fraccionarse, la iglesia evangélica en México ha perdido consenso. Y la iglesia en México, la iglesia evangélica en México, no es la iglesia de la cristiandad de hace 2000 años. Hay una frase, un dicho que dice que brillamos por nuestra ausencia, porque nos hemos encerrado en lo eclesiástico. No en una actividad, sino yo diría en un activismo eclesiástico, donde el mismo cristiano, pues voy a la iglesia el domingo, participo en algún devocional entre semana, y eso ya es el cristianismo. Ya se terminó todo. Mientras el resto de la vida, el resto en las estructuras sociales, ¿sí?, como el Estado, la escuela, la misma familia, la empresa, la industria, la comunicación, son aspectos, estructuras que quienes están dominando y quienes están teniendo dominio son aquellos que nosotros les decimos inconversos. Son los que están dándole sabor a las cosas, son los que están desarrollando tecnología, son los que están desarrollando cultura, son los que están desarrollando historia, son los que están haciendo. La iglesia evangélica en México, hablando en particular de la iglesia evangélica en México, ha perdido consenso. Yo haría una diferencia para entender el consenso, por qué se ha perdido ese consenso cristiano entre cristiandad y cristianismo. La cristiandad, me voy a referirme al mundo cristiano de hace 2000 años. Persecuciones, la hoguera, pero hubo desarrollo. La misma iglesia, cuando salían en las dispersiones, donde llegaba un cristiano, desarrollaban, crecían. Aún en los momentos álgidos de persecución, la iglesia crecía. Había ese consenso cristiano. La iglesia del primer siglo se mantenía en lo que han llamado los 4 fundamentos. ¿Cuáles eran esos fundamentos o columnas de la cristiandad? Que Dios es soberano. Dios es soberano. La autoridad de las Escrituras y la obra perfecta de Cristo y la comunión, o sea, la coinonía. Eran 4 columnas que la cristiandad del primer siglo, ¿sí?, en las cuales se fundó. Por eso es que aguantaron la persecución, hambre, la diáspora. Después de ahí pasamos, esa cristiandad vivió momentos oscuros desde el año 30 al 100, del 100 al 300, del 300 al 1200, ¿sí? Esa cristiandad hacía consenso. Por eso aguantaron el circo romano. Y hubo desarrollo tecnológico, científico, cultural, no se diga, música, pintura, arquitectura. Se dio un desarrollo grande, un desarrollo de su tiempo, y que la mayoría de los que trabajaban y desarrollaban eran cristianos perseguidos. Alemania, Francia, España, Inglaterra, ¿sí?, Escocia, Holanda, países que sufrieron la persecución, que sufrieron el señalamiento, pero había consenso cristiano. Ya después vino de la cristiandad
se pasó al cristianismo. Ahora, hay un cristianismo, el cristianismo que sigue las directrices y los fundamentos de esa cristiandad. Pero hay un cristianismo que ya se relajó. Ese cristianismo que se encerró solamente en el aspecto eclesiástico, donde hablar de cristianismo es hablar de culto dominical, un día en la semana, una actividad y ya. Aún la predicación, ¿sí? Y yo soy pastor, gracias a Dios, ¿sí? Pero aún en la predicación ha venido ha sufrido un deterioro terrible, ¿sí? Ya no son los sermones, simplemente como ejemplo, regresando un poquito a la cristiandad del primer siglo, las cartas del apóstol Pablo, las exhortaciones del apóstol Pablo, de Pedro, Santiago, los temas que tocaban, que iban a la médula. Todavía con la patrística hubo ese desarrollo en cuanto a la predicación, en cuanto a la enseñanza. Pero después la iglesia, después de la ilustración, la iglesia se vino hacia abajo. El cristianismo, ya no la cristiandad, sino el cristianismo se relajó. Olvidó mucho de la cristiandad del primer siglo y del tiempo de la Reforma. Y se hizo una iglesia casera, eclesiástica. Y aún la predicación empezó a menguar. Ahora, 200, 300 años después, no se diga, hermanos, la predicación ha venido a ser más una forma de dar cierta información, nada más moralista. Ni siquiera me atrevería a decir sermones o temas morales que ataquen verdaderamente, ¿sí?, la moral del cristiano, la ética del cristiano. No, ya es simplemente un sermón, una enseñanza moralista, moralizante. Pórtese bien, no diga groserías, no escuche cosas del mundo, aléjese del mundo y su mirada esté en la eternidad, en el cielo. Y ya. Mucha gente, muchos cristianos prefieren mejor decir, yo ya quiero que el Señor venga, expresiones como esa. No está mal desear que el Señor venga, sí, pero para disfrutar de ese beneficio, de esa bendición, hay que cosecharle, hay que sembrar la tierra. Entonces, uno de los retos que tiene el cristianismo ya en este siglo XXI es regresar a esos fundamentos, que Dios es soberano sobre toda la creación. Él es el Señor. Ese es el marco, la soberanía de Dios. Dios es soberano, Él es el Señor. Dice un escritor, Abraham Kuyper, no hay centímetro cuadrado en el cual Dios no lo pueda reclamar. O sea, no hay espacio, centímetro cuadrado, que no sea del Señor. La misma escritura lo dice, que el mundo, ¿sí?, es de Dios y todo lo que en ellos hay. Entonces la soberanía de Dios, Dios es soberano y Él tiene que ser reconocido en todas las áreas de la vida. El otro fundamento que tenemos que regresar es a las escrituras. Pero se dirá, bueno, es que en mi iglesia sí leemos la Biblia, sí oramos, sí escudriñamos, sí escuchamos los sermones, pero se ha perdido una hermenéutica, una exégesis, un estudio profundo de las mismas escrituras. Nos hemos hecho de sermones biblistas, no bíblicos. El biblicismo es aquel que cita Biblia, textos bíblicos. Podemos ser campeones en esgrima bíblico
Y podemos tener conocimiento y citar textos bíblicos, grandes textos bíblicos, porciones grandes del texto bíblico de memoria. Pero eso no garantiza que seamos bíblicos y que verdaderamente haya un estudio profundo, agudo de esos textos, de la misma palabra de Dios. Entonces, el regresar a la cristiandad es regresar a las Escrituras, a un estudio profundo, concienzudo, ¿sí? Una hermenéutica donde se vea que el expositor de la palabra sudó, sufrió para encontrar la respuesta, qué es lo que la Biblia está diciendo y no lo que el predicador o el pastor quiere que diga la Biblia. Entonces el biblista es aquel que dice, que le agrega la Escritura, que dice lo que él quiere que diga la Escritura. El bíblico sufre, profundiza, ¿sí?, de una manera profunda en las Escrituras y saca lo que la Escritura verdaderamente está diciendo, que es lo que la Escritura está enseñando. Entonces, regresar al fundamento, regresar a las Escrituras es un reto para la iglesia evangélica en México, para la iglesia, como decía, protestante, algunos dicen los protestantes, los evangélicos, la iglesia cristiana, tiene que regresar al estudio profundo de las Escrituras. Otro fundamento que tiene como reto la iglesia es entender perfectamente lo que es la obra perfecta de Cristo. ¿Qué es en realidad lo que Cristo vino a hacer? Una mirada a los evangelios, los 4 evangelios, nos podemos dar cuenta de la profundidad de lo que implica la obra perfecta de Cristo. O sea, entender que Jesucristo nació, murió, resucitó y ascendió, eso tiene implicaciones profundas para la vida del ser humano, para la misma vida de la iglesia, para la vida del mundo. Entonces, regresar a descansar y fundar la vida en lo que implica la obra perfecta de Cristo. Cuando los hermanos de la iglesia primitiva, de la cristiandad de la que hablé al principio, entendían y comprendieron lo que significa que Jesús había muerto y había resucitado, para ellos entender que Cristo había resucitado y que después de la resurrección la vida del mundo ya no fue igual. Ellos comprendieron perfectamente que después de que Cristo muere y después de que Jesús resucita, la vida de la humanidad cambió. Fue un antes y un después. Ahí con Cristo, en la obra perfecta de Cristo, en la obra consumada de Cristo, en la cruz del Calvario, y que la llevó a su consumación en la resurrección. Ahí la iglesia se divide entre antes y después de Cristo. O sea, la vida humana con Cristo Jesús resucitado es totalmente diferente. Surge una nueva iglesia, la nueva humanidad, esa humanidad nueva, renovada, restaurada, como lo dice la misma palabra, el apóstol Pablo, en Cristo Jesús. Y el mensaje de Pablo, el mensaje de Pedro, el mensaje de Juan, era predicar a Cristo, al Cristo que había resucitado, al Cristo que había muerto pero que había resucitado. Ese es el fundamento. Entender con agudeza y con profundidad para este siglo XXI, para este tiempo tan álgido, cultural, económico, social, se debe entender el significado profundo de lo que es que Jesús murió y Jesús resucitó. Ese es el corazón, el centro
para que haya una nueva humanidad. Después de Cristo, el mundo ya no es igual, ya hay una gran esperanza. Esa gran esperanza está en la obra perfecta de Cristo. Para el pecador, para el arquitecto, para el abogado, para el artista, para el arqueólogo, para el filósofo, para el economista, para el historiador, para el físico, para el químico, para el biólogo, para el matemático, etc. Ese es el fundamento, ese es el punto de apoyo, que crea en la obra perfecta de Cristo. Para eso está la iglesia, para enseñar lo que implica que Cristo vino, que Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo está reinando y Cristo viene por segunda vez. Ese es el fundamento que como iglesia necesitamos retomar para este siglo XXI. El otro fundamento era la comunión. Había comunidades de fe. Ahora no, ahora hay un individualismo. No, ahora ya no nos interesa mucho. Al perderse los otros tres fundamentos, este último fundamento, la comunión de los santos, se desquebraja, se viene para abajo. La iglesia en el tiempo de la cristiandad dice que se sentaba a la mesa a cenar, a comer y a celebrar la comunión de los santos. Vivían en comunidad. Si alguien sufría, todo el pueblo sufría, todos se ayudaban. Entonces, la comunidad de fe se ha perdido. Ya no hay comunidad de cristianos. Por ejemplo, una comunidad de abogados, o como hoy se dice, un buffet de abogados cristianos, no lo hay. No hay un buffet de abogados cristianos. No lo hay. Uno tiene que recurrir, y está bien utilizar los dones de las personas, uno tiene que recurrir al abogado, al médico, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay comunidades de médicos cristianos, no hay comunidades de médicos cristianos, ¿no? No hay comunidad de arquitectos cristianos, de artistas cristianos, no lo hay. Quien sí está avanzando, quien sí están avanzando, pues son los que nosotros llamamos comúnmente inconversos. Ellos se organizan, ellos hacen sus comunidades y crean sus estructuras de músicos, de pintores, de filósofos. Hacen sus comunidades de fe. Y decimos, son inconversos, pero crean y desarrollan mejor. Y también disfrutan de la gracia común de Dios. Dios también los bendice. ¿Por qué? Porque están haciendo lo que el cristianismo no ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que necesita la iglesia cristiana o evangélica en México? Regresar a los fundamentos. Regresar a esos fundamentos que hemos mencionado. ¿Qué es lo que le hace falta a la iglesia evangélica en México? ¿Sí? Darse cuenta que tenemos una deuda muy grande con nuestros hermanos que fueron antes de nosotros. Ellos cumplieron en su tiempo. Ellos dieron respuesta a su tiempo. Ellos respondieron a su generación. La iglesia en México, la iglesia cristiana en México, tenemos esa grande responsabilidad. También de responder en nuestra generación. Hay que responder a nuestro tiempo. Hay que salir de nuestros letargos. Estamos en otro tiempo, ya no es el mismo. Dije hace un momento, después de la resurrección de Cristo, el mundo ya no es el mismo. Ahora en Cristo Jesús somos la nueva humanidad. La iglesia es el nuevo cuerpo de Cristo. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Cuando leemos ese primer sermón del Señor Jesucristo, las bienaventuranzas, encontramos todo un principio de ética, diría, para la cristiandad del siglo XXI.
Entonces, este cristianismo de hoy necesita volverse a la cristiandad del siglo XXI. No estamos hablando en cuestiones de formas, pero sí de principios. Retomar los principios que nuestros hermanos hicieron, porque ellos sí respondieron a su tiempo, a su generación. A nosotros como iglesia del siglo XXI, como iglesia evangélica, como iglesia cristiana, tenemos la ineludible responsabilidad de responder a nuestra generación, de dar respuesta a nuestra generación. Alguien dijo, como cristianos conocemos las preguntas que muchos jóvenes nos hacen, pero no sabemos darles respuesta. Sí, sabemos lo que el joven me quiere, lo que los jóvenes, los matrimonios nos preguntan. Conocemos la pregunta, pero no conocemos ni tenemos las respuestas. Por eso es que muchos jóvenes, al no integrar un cristianismo real, al no entender lo que es ser cristiano, no le encuentran sabor y se empiezan a apartar. Y luego le echamos la culpa a la dureza del joven, ¿no? Dice un pastor, Martin Lloyd-Jones, si hay gente fuera de nuestros hablando de la iglesia, es porque los mismos cristianos que están dentro de las iglesias no los dejan entrar. Nosotros mismos hemos hecho eso. Hemos limitado ese sermón a un simple sermón moralista, donde la misma gente, los matrimonios, los jóvenes, incluso los mismos adultos, no le encuentran sabor. Ya dicen, ya sé lo que va a predicar el pastor. Eso lo ha venido predicando, la otra vez lo predicó, eso lo ha hecho siempre. Ya sé lo que va a decir el pastor, ya sé lo que va a decir el anciano, ya sé lo que va a decir. Creo que el reto para la iglesia del siglo XXI es integrar al joven, integrar al cristiano en un pensamiento totalmente bíblico. Integrarle ese pensamiento a fin de que el joven o el cristiano pueda encontrarle relación entre su vida personal, su vida laboral, su vida estudiantil, con los principios que nos marcan las Escrituras. Entonces, cristiano, ¿sí?, y Biblia tienen que ir juntos. Así que el gran reto que tiene la iglesia y los líderes es que el cristiano pueda y sepa cómo relacionar su vida personal, su vida laboral, su vida familiar con las enseñanzas de las Escrituras. Que haya concordancia, que no haya ese hueco. Soy cristiano aquí y la Biblia es aquí y aquí hay un gran hueco. No, tiene que haber concordancia. Soy cristiano y creo lo que la Biblia dice. Entonces, pues sabe unificar. Pensamiento bíblico lo sabe integrar muy bien en el corazón del ser humano, del cristiano. Cuando esa integración se dé, entonces estoy seguro que la iglesia evangélica o cristiana o protestante, como nos dicen, va a ser totalmente diferente. Y cuando la iglesia, la nueva humanidad, el cuerpo de Cristo renovado a través de la obra perfecta de Cristo, entonces podrá ser lo que Jesús dijo, y fue el mayor deseo de Cristo, ser sal y ser la luz del mundo. Hay todavía mucho tema que decir, pero uno de los grandes retos es ese, regresar a nuestros fundamentos para que demos respuesta a nuestra generación. Esta generación que está pidiendo a gritos se le ayude, se le enseñe, a fin de que puedan vivir una vida totalmente plena en obediencia a Cristo, en obediencia a la palabra, ¿sí?, y en gozo, como dice el apóstol Pablo, ¿sí?, a fin de que vivan en gozo y en paz. Y finalmente, el reto importante otro de los retos más importantes es que aprendamos como cristianos
que aquí no estamos de paso, que no somos turistas. Aquí estamos para hacer un desarrollo. Todavía hay mucho que hacer en la tecnología, en las comunicaciones, en el arte. Todavía hay mucho que hacer. Y bueno, que Dios nos permita hacerlo, a fin de que su nombre sea glorificado y Él sea exaltado. Y que cuando llegue aquel gran momento, podamos decirle: siervo inútil fui, pero lo que tuve que hacer y lo que tú me mandaste hacer, eso fue lo que hice. Entonces sí, gozaremos de la bienaventuranza eterna. Muy buenas tardes, me dio gusto participar y agradezco al pastor Limón que nos invitó. Esta es una gran oportunidad, es un gran espacio, muy bueno y saludable hacerlo. Dios les bendiga, un fuerte abrazo y esperamos hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.